Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vamos a conversar en brevísimos segundos con don Fausto Cobo, quien fue director del SNAI, sobre esto que ocurrió, que es terrible, esta masacre de 11 militares y que, bueno, ha generado muchas dudas respecto a cómo se está manejando, por ejemplo, la información reservada militar. Se habla también de que se pudo haber dado una filtración de información. En todo caso, lo último que se conoce es... es lo que ha dicho el comandante general del ejército, general de la brigada, Henry Delgado Salvador, que confirmó el hallazgo de de cuerpos de dos guerrilleros de los comandos de la frontera en el sector del Alto Punino. Esto es de Orellana, justamente donde hicieron estas operaciones contra la minería ilegal, un hallazgo que ocurrió este martes en el denominado Punto Cero. Este fue el lugar donde el 9 de mayo lamentablemente se produjo esta emboscada a una patrulla militar ecuatoriana y que dejó como resultado los 11 militares fallecidos. Esto lo comunicó ayer el ejército en un comunicado, valga la redundancia. Y bueno, durante esta intervención precisó que las fuerzas militares encontraron dos cadáveres pertenecientes a dicho grupo irregular colombiano, uno de ellos con su uniforme y otro con vestimenta civil. En el sitio además habían sido hallados municiones, granadas de 40 milímetros, mochilas con carga de explosivas, incluso ya colocadas en la maquinaria utilizada para extracción de material minero, medicamentos, paños con distintos insignias de comandos de la frontera, colchones y ponchos de agua. En fin, con estos hallazgos se confirma, nos ha dicho el ejército, que pertenecen al grupo guerrillero Comandos de la Frontera y la muerte de 3 de sus miembros durante el ataque del 9 de mayo. Recordemos que Comandos de la Frontera se habían intentado deslindar de este ataque. En todo caso, el gobierno mantiene esta hipótesis y también se investiga una posible filtración de información, porque claro, los esperaron y lamentablemente lo que ocurrió fue muy trágico en esta operación militar. Estamos con don Fausto Cova, a quien le doy la más cálida bienvenida. Él fue además director del SNAI. Y bueno, ¿cuál es su lectura, Fausto, de lo que ocurrió el viernes 9 de mayo, este trágico viernes en el que tenemos que lamentar 11 vidas de militares, ahora héroes de la patria? Y bueno, ¿cuál es, ve primero el mensaje que quieren dar los comandos de la frontera o por qué atacaron con la beligerancia en la que atacaron? Y segundo, ¿qué está pasando al interior del ejército ecuatoriano con el tema de la información que se podría haber filtrado y también con el tema de equipamiento? Porque también se menciona que podría haber habido un déficit de equipamiento, una falta de equipamiento, de protección en la defensa de los militares que acudieron al lugar, a este sitio de la operación. Bienvenido, Fausto, y le escuchamos. ¿Cuál es su lectura de todo esto que ha pasado? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Realmente nos solidarizamos, en primer lugar, con las familias de estos 11 soldados que dieron su vida en defensa de nuestro territorio, de nuestro país. Son gente humilde, sencilla. El ejército ecuatoriano está conformado por gente del pueblo, gente decente, gente honorable, que ama a su país. Nos solidarizamos con la familia militar, con el ejército ecuatoriano, con el pueblo ecuatoriano, porque el ejército es el reflejo del pueblo ecuatoriano. Hemos constatado en los sepelios de los soldados fallecidos que son de Imbabura, Mm. de Cotopaxi, de Tungurahua, de Zamora, de todas las regiones del país, y que realmente son la esencia de nuestro pueblo, gente buena, gente de bien. Así que, en primer lugar, este saludo de solidaridad con el ejército y con el pueblo ecuatoriano. Eh, desde siempre, no ahora, el crimen organizado transnacional ha tenido en la mira nuestro país como área de interés, siempre, por las condiciones geográficas y geopolíticas de nuestro país. No existe en la costa del Pacífico Sur ningún
país que tenga esas condiciones. Nuestra posición geográfica nos permite tener una cercanía con el Canal de Panamá, nos permite tener una situación geográfica especial. Y entonces el crimen organizado transnacional vea y ha visto siempre al Ecuador con interés, pero desde hace más de una década realmente ya no solamente es un área de interés, sino que es un área de influencia del crimen organizado transnacional. Eso hay que Y además entender. tiene influencia con la minería ilegal. Claro, porque el narcotráfico tiene actividades conexas y muchas de Claro. ellas con mayor negocio, entre comillas, que el propio narcotráfico, la minería ilegal, que es un mal realmente inmenso para cualquier país, en este caso el Ecuador. Se señala a la inteligencia como culpable de muchas cosas, pero yo creo que este es el momento de explicar bien cuál es el papel del sistema de inteligencia, porque mi función en el SNAI fue accidental las 3 veces, pero mi función principal fue el CIES, el Centro de Inteligencia Estratégica, es decir, yo fui el director nacional de inteligencia por 2 años. En enero, fíjese usted, en enero del 2023, el Sistema Nacional de Inteligencia le dijo al usuario principal, ¿cuál es el usuario principal de la El inteligencia? gobierno. El Consejo de Seguridad Pública y del Estado, en donde están las máximas autoridades de las funciones del Estado. Ahí está el presidente de la Asamblea, ahí está el presidente de la Corte Nacional de Justicia, ahí está la fiscal, ahí está el defensor público, ahí está el defensor del pueblo, ahí se encuentra el comandante, el jefe del comando conjunto, ahí están los ministros de defensa, del interior, ahí está el ministro de Relaciones Exteriores, es decir, las máximas autoridades del Estado ecuatoriano. En enero del 2023 del Sistema de Inteligencia Nacional les dijo a ellos, la amenaza más grave de nuestro país es la minería ilegal. Y no se dice solamente verbalmente o teóricamente, esta es una amenaza, no, hay que fundamentar por qué es una amenaza. Y se lo hizo, yo lo hice, con obviamente la ayuda de todo el sistema. Pero entonces, ¿cuándo o qué se toma en cuenta para definir una amenaza? La capacidad que tiene el antagonismo para definirse como tal. Y entonces se definió que la minería ilegal junto al crimen transnacional organizado tienen una capacidad igual o mayor que la del propio Estado. Y esa capacidad es financiera, económica, de infiltración en las estructuras transnacionales nuestras, del Estado, y de los estados también, con actores no estatales que tienen una influencia y una infiltración en las estructuras del Estado, en las decisiones del Estado. Por eso se llama área de influencia, porque se puede influir en las decisiones y entonces se definió de esa manera. La minería ilegal es una amenaza contra el Estado. Eso hace la inteligencia, prevenir, alertar. No soluciona el problema. Claro, si no se hace caso a las alertas, ¿qué pasa? Entonces, son las autoridades encargadas de tomar las acciones para neutralizar y eliminar las amenazas. Así que yo creo que hay que señalar eso. También es bueno indicar lo siguiente. No existe en el mundo, no existe en el mundo un sistema de seguridad que que dé la certidumbre en un 100%. Y si no, veamos, Estados Unidos fue atacado en el corazón de su territorio, en las Torres Gemelas. Claro. ¿No es cierto? Israel, que se dice tiene un sistema de seguridad importante, bueno, fue atacado por Hamas en su propio territorio, sorprendido, hace no mucho tiempo. El presidente de los Estados Unidos
fue atacado con un disparo es decir, no existe en el mundo. Porque mientras mayores son los intereses que se protegen, mayores son las amenazas. Claro. Entonces, para poner los pies en la tierra, nuestro sistema de seguridad tiene vulnerabilidades, es cierto. Pero lo que se trata es de que existan menos esas vulnerabilidades, pero no se va a poder jamás tener un sistema de seguridad 100% seguro. Lo que ha sucedido y lo que se comenta en los medios de comunicación es contrainteligencia. Ahí estaría la vulnerabilidad, no en inteligencia, sino en contrainteligencia, porque la contrainteligencia son las acciones de todo orden, de todo tipo, que se toman o que se tienen que tomar para proteger tres cosas. Primero, proteger la información crítica. En segundo lugar, proteger la infraestructura crítica. Y en tercer lugar, al personal que se quiere proteger por su importancia en el sistema de seguridad. Que mire, la seguridad son todas las acciones que se toman en el nivel político, económico, social, tecnológico, ambiental, de todo orden también, porque la seguridad es integral, debe ser integral. Y entonces se toman para neutralizar y eliminar antagonismos, presiones y amenazas que atentan contra los elementos estructurales del Estado. ¿Cuáles son esos elementos estructurales? El territorio y sus recursos, el gobierno, la institucionalidad, la nación. La amenaza, cuando se la define así, vulnera esos elementos estructurales. La minería ilegal vulnera el territorio y sus recursos, vulnera la institucionalidad, vulnera a la nación porque la corrompe, la daña a las poblaciones aledañas donde está. Entonces, el mapa de la minería ilegal tienen las autoridades, tiene el gobierno nacional. En detalle, le digo, en detalle lo tienen. Ahora, ¿cómo neutralizar? ¿Cómo eliminar eso? Bueno, ese es el reto y esa es la planificación. Y ahí tiene que haber una voluntad política para hacerlo, porque no es fácil y creo que pero es el momento, nunca es tarde, creo que es el momento de que se tomen esas acciones, porque la respuesta militar no es suficiente. No es suficiente. Es el Estado el que tiene que dar la respuesta integralmente. Secretario Fausto, ¿hay una estrategia para combatir el crimen organizado, en este caso la minería ilegal, o se están haciendo acciones más bien reactivas? ¿Cómo ve usted la situación? Mire, el crimen organizado con su capacidad está a la ofensiva, es decir, tiene la iniciativa estratégica. Y el Estado no la tiene. Defiende nada Y más. entonces se defiende, reacciona. Claro. Hay que cambiar ese dilema difícil, complejo. Y eso se hace con una gran voluntad y con mire lo que le voy a decir, la recuperación de la capacidad disuasiva del Estado, no militar, no disuasión solamente militar, disuasión del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la amenaza no entre con libertad a maniobrar, sino que sepa que si es que lo hace, el Estado está en condiciones de reprimir, de evitar esa acción de la amenaza. La disuasión tiene dos aristas, dos pilares interrelacionados, y es el efecto que siempre se busca a través de un sistema de seguridad, causar disuasión. Tiene dos aristas. La primera son los medios. Usted ha dicho, falta de equipamiento, bueno, Falta de ya, presupuesto. esos son los medios. Pero en la otra arista es la voluntad de emplear esos medios. Entonces, si es que usted no tiene un marco jurídico que le permita, por ejemplo, a los soldados, a los policías, emplear los medios que tienen en defensa del país, entonces el adversario sabe que no lo van a emplear.
y obviamente Tiene ventaja. tiene ventaja el adversario. Entonces, esa capacidad hay que hacerlo. Ahora es una gran oportunidad, dicen, así dicen los medios, y creo que ese es el discurso del gobierno también y de todos los ecuatorianos. Hay que hacer las reformas necesarias en la Constitución para que se vuelva a que el Estado tenga la iniciativa, tenga el marco en donde se pueda actuar con mayor eh, libertad en cuanto a la seguridad. Hay que recuperar a las Fuerzas Armadas las capacidades misionales constitucionales que le quitaron en esta Constitución y que la tenía en la Constitución del 98. ¿Cuáles eran esas misiones constitucionales? La una era la defensa externa. Esa se mantiene en esta Constitución, pero las otras dos le quitaron. ¿Cuáles son esas dos? La otra era la defensa interna, la seguridad interna. Y la segunda y la tercera era el complemento de las dos anteriores, de la defensa externa, de la defensa interna. El complemento, ¿cuál es el complemento? El apoyo al desarrollo. Porque la fuerza del Estado no solamente debe ser en la parte de las armas, de la presencia, sino también del apoyo al desarrollo. Antes yo cuando recuerdo mi vida en servicio activo, el soldado era el Estado, era la representación del Estado, donde no podía llegar el resto. Entonces, en un destacamento militar lejano, la población se acercaba al destacamento a que le ayude a solucionar el tema de salud, que le ayude a solucionar cualquier problema. Así eran los cuarteles, los destacamentos. Después sacaron al ejército del territorio. ¿Quién ocupó ese espacio? La delincuencia organizada, porque le sacaron al Estado del territorio y entonces ocupó ese territorio la delincuencia organizada. Obviamente, la delincuencia transnacional aliada, en cooperación con las bandas nacionales. Porque ¿qué es? Es toda una economía con empresas ilícitas, ¿no? Pero claro, mire, ¿qué es el crimen? Porque el crimen organizado transnacional, ya. Y ahora, ¿dónde está? ¿A quién combate? ¿Dónde está? Por eso se llama que este conflicto nuevo es disipado, porque no le encuentra fácilmente al adversario. Se dice el crimen organizado transnacional. ¿Quién es? Claro, en nuestro caso son los carteles mexicanos, son los carteles brasileros, las mafias brasileras, son las mafias del continente, albanesas, están la mafia italiana, y todo lo que significa el lavado de dinero, todos los delitos conexos, trata de personas, tráfico de armamento, todo. Y ahí se arma como un componente de esta configuración compleja de la amenaza, la minería ilegal, que da ganancias inmensas a estos criminales y a este narcocrimen. Los comandos de la frontera. Los comandos de la frontera son... ¿Quiénes son estos comandos de la frontera? Los comandos de la frontera son disidentes de las FARC, de las columnas 32 y 48, que operaban y que operan ahora los comandos de la frontera en los departamentos de Nariño, de Putumayo, de Caquetá y del Amazonas, es decir, en la parte norte y nororiental de nuestro país. Allí se encuentran las plantaciones de coca más extensas del mundo, del mundo. Ellos cuidan a estas plantaciones, se dedican justamente a proteger al narcotráfico. Pero conexo a eso hay delitos terribles, trata de personas, prostitución, drogas, minería ilegal, extorsiones. Son aproximadamente, dicen, se calcula 1,000 personas. Ahora uno de los fallecidos es el compadre, alias compadre, que es el que controlaba la parte de nuestro país. Y no en la frontera, miren, no es en la frontera, es a 60, 70 kilómetros de nuestra frontera, el lugar de Alto Punino, en el río Punino. Yo conozco porque he patrullado por allí, yo fui director de la Escuela de Selva en el 1985, y entonces conozco
esa zona y es muy difícil, muy compleja. Pero hay que llevar al Estado allá, porque si usted a la población cercanas no les da salud, no les da educación, entonces les dan los delincuentes. ¿A quién acuden ellos a que les solucionen un problema de... Acuden a los criminales, porque el Estado no está. No les dan trabajo. Mire, hay una estrategia que, que creo yo humildemente que hay que implementar, que se llama fronteras interiores. ¿Por qué? Porque las fronteras exteriores son las que están en la piel del Estado, porque el Estado es un ser vivo. El Estado hay que considerarlo un ser vivo. La frontera es su piel. Por eso tiene que ser fuerte, porque si no, por ahí entran las enfermedades. Pero las fronteras interiores son a lo interno. Como el Estado no está en muchas partes, hay que llevar allá las fronteras del Estado. Se llama fronteras interiores. Hay que volverle al ejército a poner en el territorio. Hay que desplegarlo en el territorio. ¿Sabe por qué? Porque la disuasión que hablábamos, que es el efecto que se busca, se consigue con las acciones estratégicas preliminares. Es decir, poniéndole al ejército concentrado, desplegado y movilizado en el territorio nacional, sobre todo en las zonas donde no puede llegar el alcalde, no puede llegar el Estado, no puede llegar, ahí deben estar los soldados. Pero para eso se requieren medios también, medios también. Bueno, muy importante esta charla con Fausto Cobo y algo que nos podría comentar del mensaje quizás que nos quisieron dar los comandos de la frontera, simplemente estaban actuando, defendiendo lo que tienen que defender, su tema de minería ilegal. ¿Cómo ve esta situación tras el ataque? Mire, ellos quieren causar disuasión, lo que debe causar el Ojalá Estado. sea al Es revés. decir, mire, aquí estamos, ¿no? Mira lo que pasa si Entonces, si nos atacan. hay que llegar con gran voluntad, porque la guerra, las batallas se ganan quebrantando la voluntad de lucha del adversario. Ujú. No se ganan conquistando terreno, destruyendo edificios, atacando. No, no. Se gana al final cuando se quebranta la voluntad de lucha del adversario. Por eso el lema en nuestra escuela militar, solo venciéndote, Vencerás. vencerás, porque ahí está la voluntad. Mire estos soldados, mire sus familias, mire las fotos de sus casas humildes, adorando los símbolos del ejército del país. Ese es nuestro ejército. Hay que apoyarle. A este gobierno hay que apoyarle. Frente al crimen organizado, frente a esta amenaza terrible, compleja, híbrida, asimétrica, que no existe ni siquiera la doctrina aún consolidada para poder enfrentar. Esa es la realidad actual. Y entonces las Fuerzas Armadas necesitan acondicionarse Claro. al nuevo escenario, a esta nueva hipótesis de guerra. Ahora hay que decirles a los jueces, ¿no es cierto?, que ponen en libertad a los criminales. Hay que decirles a los jueces constitucionales que esto es, mire, la guerra del Cenepa murieron 34 soldados. En la guerra de Paquisha murieron 16. Hoy, en 2 minutos o 3 minutos de una emboscada, murieron 11 soldados, infamemente asesinados por estos narcocriminales. Ahora hay que ir allá y demostrarles a estos criminales que el Estado está con toda la voluntad de eliminar. Y yo le digo, las presiones, los factores adversos, los antagonismos se neutralizan, pero a las amenazas se las elimina. Se las elimina. Y el ejército ahora tiene que hacerlo. Claro, tiene que Tiene la actuar con obligación de contundencia. hacerlo. Muy importante. Hay que agradecerle a Coronel Servicio Pasivo Fausto Cobo, quien fue director del SNAI, también director del Centro de Inteligencia Estratégica del CIES. Gracias. Sí, está cumpliendo una labor muy importante. Lo que pasa es que nunca le reconocen a la inteligencia su verdadero valor. Ellos, no son la inteligencia no informa cuentos, no informa bolas, como dicen, nubes. No, no.
procesa la información estratégica y le da a los usuarios Quienes toman las decisiones. compartimentadamente para que sea utilizada en forma adecuada. Gracias, coronel Fausto Cobo, por acompañarnos. A ustedes, muchísimas gracias.